Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a nuestro webinar de hoy sobre instalaciones inteligentes, herramientas de control de acceso, seguridad de pagos y experiencias VIP, organizado por el GESIC y la Escuela Vasca del Deporte. Juntos estamos realizando una serie de diferentes webinars acerca de temas interesantes en la industria del deporte, en donde esperemos que disfruten y sobre todo compartan mucho con nosotros. Me gustaría platicarles un poco sobre el GESIC. Nosotros abrimos puertas en el 2015 y realizamos diferentes actividades para reducir la brecha entre entidades deportivas y startups. Ofrecemos un punto de encuentro internacional para diferentes tipos de negocios y damos acceso a la tecnología de Microsoft. Hoy en día nos hemos posicionado como un referente en cuanto a transformación digital en la industria del deporte y somos una empresa sin ánimo de lucro que conecta diferentes áreas. Somos un centro de referencia a nivel global y bueno, somos 100% enfocados al deporte, la tecnología y la innovación y hoy tenemos presencia global con oficinas en Madrid y próximamente muy poco en Singapur. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. John, muchas gracias por la organización. Te cedo la palabra por si quieres decir algo antes de que comencemos y podamos presentar a nuestros ponentes. Gracias, Andrea. Egunon guztioi eta ongi etorriak esan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Saludaba en euskera a nuestros oyentes y evidentemente quiero agradecer al GESIC el esfuerzo y la colaboración que hace para mostrarnos sus dinámicas de trabajo y, por supuesto, a los ponentes que participan en el día de hoy por mostrarnos su trabajo y compartir con nosotros todo su know-how. O sea que, por adelantado, muchísimas gracias y espero que sea del agrado de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, John. Pues si quieren, comenzamos con nuestras diferentes presentaciones. Comenzamos con Javier Martínez, director ejecutivo de patrocinios de asociaciones corporativas de Kidaya Investment Company. Javier, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Egunon a todos. Gracias, John. Es un lujo estar aquí. Yo estoy basado en Riyadh, Arabia Saudí, con lo cual echo mucho de menos la comida, sobre todo del norte de España, con lo cual os envidio mucho. Aunque aquí hay un asador donostiarra, aunque no lo creáis, hay un asador donostiarra. Así que cada tanto nos damos un homenaje sin vino, pero nos damos un homenaje. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Gracias por invitarme, como siempre, GESIC. Básicamente voy a hacer una mínima intro porque no tenemos mucho tiempo hoy. Yo soy Javier Martínez, llevo más de 25 años en la industria del entretenimiento y el deporte. Brevemente, 14 años en Walt Disney Company en 7 países diferentes del lado de Parks and Resorts, o sea, de los parques Disney. Y después tuve la suerte de ser director general de negocio del Atlético de Madrid durante casi 3 años. Formé parte del equipo que abrió el Wanda Metropolitano. Después casi 3 años colaborando con otros clientes muy vinculados a la tecnología y también trabajando mano en mano con el Manchester City, que ahí también tuve la suerte de vivir 2 ligas. Este año la viví de lejos, pero bueno, no está mal. Seguimos ganando, que es lo importante. Perdimos la Champions, pero bueno, ya se logrará tanto con el Atlético. Fran se ríe, porque me conoce mucho. Pero bueno, ya lo lograremos. En este momento estoy trabajando en Arabia Saudí y casualmente el año pasado trabajé y hice el desarrollo estratégico del relanzamiento de uno de los estadios de referencia aquí en Arabia Saudí, que es donde se va a jugar la Supercopa de España, que ahora se llama Marsul Park. Antes era el King Fahd South University Stadium. Eso para más o menos poneros al tanto. Es genial que estén Fran y Roberto porque son 2 actores claves en todo lo que es la parte de Smart Venues. Ellos son 2 jugadores internacionales de primera línea. He colaborado con ambos y realmente son, aparte de profesionales y amigos, representan a empresas líderes a nivel internacional, con lo cual yo trataré de hablar poquito y los dejaré a ellos, que seguro tienen cosas más interesantes que yo para contar. Yo, entre que soy un poco abuelo batallitas y un poco
digamos así, siempre he estado trabajando del lado del dueño del estadio. Entonces, en lugar de montar una presentación, y creo que el valor que yo puedo aportar sobre todo es mi experiencia. No me voy a meter en temas de herramientas tecnológicas y demás, porque generalmente lo que yo hago es, sí, lo controlo el ecosistema digital, sí, controlo qué es lo que se necesita en un estadio, cómo funciona, cuáles son los buenos, los sistemas que funcionan, y además de eso, lo que siempre decimos, ¿no? Sentir el dolor, ¿no? La gran diferencia es cuando tú sabes en carnes propias cuáles son los grandes challenges que uno tiene. Si me sale en Spanglish es porque hablo en inglés todo el tiempo, ¿verdad? Entonces pido disculpas. Alguna palabreja saldrá. Entonces, lo que yo quería compartir con vosotros son un par de documentos de trabajo muy brevemente para que tengáis una idea, sobre todo de, primero, cómo encaras un proyecto de un Smart Stadium. O sea, cuáles son las preguntas que te hacen. Yo lideré en el Man City un proceso que se llamaba Etihad 4.0, que era un poco mantener una charla interna con todos los equipos del Man City, tanto comerciales como deportivos y demás, para generar la visión de cómo debería ser el campus del futuro o cómo debería ser el estadio del futuro. Eso la verdad que fue súper interesante, trabajamos casi un año en eso, para poder definir qué es el estadio del futuro que el City está pidiendo, porque la industria se va moviendo, las tecnologías van avanzando y entonces hay que estar, esto es una carrera sin fin. La pandemia aceleró todo. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho, y después Fran y Roberto van a poder corroborarlo, todo lo que antes estaba en beta, la pandemia hizo boom y la puso ya directamente como una herramienta que hoy por hoy son hasta commodities. Con Roberto, por ejemplo, teníamos los proyectos del cashless y la preventa a través de QRs, y ahora el QR, sin QRs no podemos vivir, ¿no? Entonces, lo que hace un año o año y medio era como la super novedad, por supuesto, esto directamente ya pasó a ser un commodity. Por supuesto que VenueNest, Shared Access tienen recursos que siempre están mirando 5 años vista, con lo cual ya ellos mismos seguramente habrán evolucionado hacia cosas nuevas que iremos consumiendo. Entonces, si queréis, comparto, son 2 documentos que yo utilizo o he utilizado en el pasado. Uno es un poco la lista de cómo yo encaro como digamos, el protocolo de qué pensar y cuáles son los puntos claves a la hora de concebir un Smart Stadium. Y el otro son 2 success case. Uno no tiene nada que ver con el fútbol, que es una visita que hicimos a Walt Disney World. Dado mi pasado, yo me fui con la directiva del Man City para mostrarles cómo funciona esto, porque hoy por hoy los estadios dejan de ser estadios y pasan a ser un destination. Con lo cual, la idea es que funcione todo el ecosistema alrededor del estadio también de una manera integrada, inteligente y eficiente. Entonces, me los llevé por ahí para que los de Disney les cuenten y les muestren cómo funcionan. Y también tengo otro caso muy, muy bueno, que para mí es un estadio de referencia. Fue de los primeros Smart Stadiums que se hicieron, pero sigue siendo uno de los punteros, que es el estadio de los 49ers en San Francisco. Entonces, ese es uno de los referentes de la camada de categorías de Smart Stadiums, que casualmente nuestro querido amigo Roberto lo ha conectado a ese bicho, que es un bicho que te mueres, 100.000 personas. O sea, para que veáis el nivel de empresas que tenemos en el ecosistema GESIC. Fran es otro visionario, los conozco de hace mucho tiempo, de mis épocas del Atlético, o sea que yo dejé el Atlético hace 4 años ya. Y aparte con Fran hemos compartido escenarios en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y ellos son los primeros, los pioneros en hacer todo lo que es la venta online, bueno, online o presencial, porque fue una gran herramienta cuando hicimos la migración del Calderón, el nuevo estadio,
Es más, en el Atleti también lo habéis hecho, Fran. O sea, el Atleti de Bilbao también lo habéis hecho y están en todos los grandes venues del mundo donde uno puede elegir su asiento y lo puede previsualizar antes de comprar. Y ellos le han ido agregando features, entonces empezó a ser un mero AutoCAD que se movía y podías ver, pero ahora esto tiene detrás una cantidad de capas inteligentes que hacen que todo eso fluya. Así que vuelvo a repetir que tengo el honor de compartir foro con 2 empresas super líderes a nivel mundial. Como me puedo extender 5 minutos más, ¿verdad? ¿Sí? Me hice todo esto, pero creo que es interesante, porque para que sean, porque uno viene y dice el título de la empresa y ya está, pero estos 2 señores representan a 2 líderes mundiales, sin duda, y no estoy bullshiteando, lo digo yo, porque yo estoy del lado del que contrata. Y entonces es tal cual. Y después hay algo muy importante vosotros que estáis tratando de saber de qué va esto del deporte, que eso es crítico. Tú puedes tener la mejor tecnología, pero si no tienes un equipo que va mano a mano contigo, no funciona. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que cuando estábamos hablando con el Atlético de cara a cómo hacíamos para vender las entradas del nuevo estadio, estando en el estadio antiguo, donde el estadio nuevo todavía ni existía. El director de ticketing, David, Fran, David González, nunca me acuerdo el apellido. Bueno, el director de ticketing del Atlético me dijo, mira, los sistemas que tienes son la bomba, pero la clave está la gente que te acompaña a gestionar eso. Lo mismo pasa con VenueNext Shared Access. Ellos son gente que acompañan y trabajan en mano con el resto de los clientes. Bueno, menos lío. Ya después me tenéis que pagar una comida porque os he hecho acá una publicidad que te mueres. Sin duda. Vale. Compartir pantalla. Doing Windows. Vale. Instalación. Se fue. Se fue, ahorita lo regresamos. Lo tenemos de regreso. Pues bueno, ya escucharon un poco sobre quiénes son Francis y Roberto antes de su presentación. Ahorita Javier nos compartirá un poco más de lo que él hace y continuaremos con ustedes para que nos puedan contar más sobre la parte de las tecnologías y Javier nos contará un poco más sobre el enfoque del que contrata, como nos estuvo diciendo. Acá estoy tratando de que esto comparta lo que quiero compartir. Te tenemos de regreso, Javier, perfecto. Espérate un segundo. Yo seré muy breve, ¿eh? Es muy fácil. A ver. Es que no me abre no sé por qué no me abre. A ver, ¿veis algo ahí? Pero me ves. Perfecto, No. Javier, vemos tu pantalla. Sí, pero estoy ahorita vemos el webinar. webinar. Espérate. Stop sharing. Perdón, ¿eh? Compartir pantalla. No me salen A ver. Tengo abiertas. A ver, voy a volver a abrir. Si quieren. No sé por qué, recién funcionaba perfecto. Un segundo. Instalaciones inteligentes. No, me sale lo vuestro, pero no me salen mis presentaciones. En la flechita, Javier, te da dos opciones. El tema es que no me sale Un segundito, por favor, perdón. Esto es temas del directo. Voy a cerrar cosas de la tecnología. Voy a cerrar los documentos, a ver si los abro de nuevo y me los lee. Tengo los documentos, yo los miro, pero no os lo puedo mostrar. Un segundo, por favor. Shortcut. Un segundo. ¿Me escucháis?
Sí, perfecto, sin problema, Javier. A ver, Smart Stadiums. A ver, he abierto de nuevo mis presentaciones. Veamos. Ok, vamos a ver si hay suerte. Compartir pantalla. No me está dejando leer. Y subir en archivo PDF. Espera, si lo estoy... A ver, vamos a ver si me deja abrir. Veo tu pantalla ahorita, ya a ver si podemos ver la presentación. Ahí abrió. ¿Lo estáis viendo o no? Las No, presentaciones. no, vemos tu escritorio. A ver, ahorita creo que puede empezar a cargar. Sí, pero es que está cargado, ese es el tema. Si queréis, ¿por qué no empezáis? Perfecto, si quieres, Roberto, podemos ir contigo de aquí a que descubrimos qué es lo que Lo pasa. siento, pero no sé qué pasa. Sin problema. Les presento con mucho gusto a Roberto Blesla, director de Desarrollo de Negocios de España de Venue Next. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Estamos listos para tu presentación. Estupendo. Pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar compartiendo este tiempo con la audiencia y con estos grandes profesionales. Voy a compartir mi escritorio, a ver si no nos hará ningún problema. Si me confirmas que veis la presentación. Sí, la vemos. ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Estupendo. Pues primero quería empezar mi exposición hablando de una parte de nuestro negocio que se llama Share Access, que es la parte de conectividad. Creemos que si aquí estamos hablando de recintos inteligentes, smart venues, pues un punto crítico es tener una buena conectividad. Sé que puede parecer un poquito obvio, pero sí que es cierto que todavía a día de hoy hay muchos recintos, especialmente cuando están llenos, donde los aficionados pues no pueden hacer llamadas, no pueden enviar ni un simple WhatsApp porque al final todo queda colapsado, ¿no? Entonces, esta parte de Share Access solventamos este tipo de problemática. En este slide, esta diapositiva, podéis ver el estadio del Tottenham en el norte de Londres y creo que es un ejemplo buenísimo de un poco dónde quieren ir todos los estadios. Probablemente este es una de las referencias ahora mismo en Europa y es un estadio que al final ejemplifica el concepto de multiuso, ¿no? Aquí juega el equipo del Tottenham, pero también se hacen partidos de la NFL de Estados Unidos y al final, como comentaba también Javier, es un poco esta tendencia de hacer un icono de la ciudad, ¿no? Que sea un sitio más a visitar cuando vienen los turistas y que esté pasando eventos pues, todos los días del año, ¿no? A la parte derecha veis una cita de Sanjay Kadwa, que es el responsable de tecnología, donde resalta pues cómo importante es tener buena conectividad, sobre todo para poder conectar mejor con los aficionados y al final también el staff, el equipo que opera en el estadio, ¿no? ¿Por qué decimos que es tan crucial, ¿no? Voy a decir algunos puntos. ¿Por qué es tan importante a día de hoy tener una buena conectividad? Pues la primera, obviamente, tanto si hablamos de los aficionados que asisten al evento deportivo o puede ser la zona de retail o la zona de oficinas, ¿no? Si hablamos también en otro tipo de entorno, pues una muy básica es si tú no funciona tu teléfono, a día de hoy, pues es una mala experiencia, ¿no? La gente pues genera frustración. Otro punto que es importante y lo vemos cada vez más con las nuevas generaciones, ellos al final disfrutan de los eventos de otra manera, ¿verdad? Quizá anteriormente pues ibas al partido, estabas pues al final los 90 minutos, si hablamos de fútbol, pues viendo el partido y luego ya ibas a casa, ¿no? Ahora sí que vamos a los estadios y otra vez con estas nuevas generaciones pues todo cambia, ¿no? Le gusta pues estar mirando otros resultados, compartir fotografías, mensajes con sus amigos
Entonces es crucial para atraer a esta nueva generación el poder, teniendo buena conectividad, generar esta atmósfera para ellos que puedan disfrutar a su manera el evento, ¿no? También relacionado con esto es que, y lo vemos con multitud de aplicaciones, todo al final acaba convergiendo al teléfono móvil. El teléfono móvil no deja de ser un punto que ahora mismo pues ya están en digital, pues los tickets para entrar al estadio, pueden tener diferentes QR para realizar los pagos de forma más rápida, para pedir la comida. Es un vehículo de comunicación entre los clubes y los aficionados. Y ya enlazándolo un poquito más con nuevas tecnologías como el 5G, que ya se está empezando a implantar en los estadios, pues va a dar cabida a nuevas soluciones, nuevas experiencias. Gente que esté al final fuera del estadio podría, con realidad virtual, aumentada, poder realmente estar al lado de los jugadores, tener una sensación de que está en el propio césped, ¿no? Creemos que con el 5G también se van a tener nuevas categorías, nuevos fuentes de ingresos para los clubes, ya que con la velocidad podría permitir pues, grabar, modificar y enviar rápidamente otro tipo de contenido, ya bien sea para los aficionados que están fuera del estadio, en otros países incluso, ¿no? O también se podría generar contenido específico para la gente que va al estadio, ¿no? Ya que la gente que va al estadio al final está también pagando cada vez tickets más altos y también hay que buscar maneras de darle todavía más valor, ¿no? Otro punto creemos también importante, a medida que se van creando nuevas tecnologías, a veces hay que instalar diferentes tipos de redes, sobre todo temas de comunicación interna, temas de seguridad, temas de sensorización de los estadios y con redes privadas. Todas estas tecnologías se podrían consolidar en una red privada del estadio donde es más seguro y también genera eficiencias y ahorro de costes los operadores de este tipo de recintos. Un par más de ejemplos donde hemos instalado conectividad. Uno es el Crystal Palace, también en Londres. Otro es el Estadio Nacional irlandés en Dublín. Otros dos estadios bien conectados. Un poquito ya cambiando la parte de Venue Next, de aplicación, ¿no? Como dice el título, al final la conectividad no deja de ser la base que luego puedes generar monetización en diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Por encima, pero no deja de ser una base absolutamente necesaria a día de hoy, ¿no? Venue Next es una plataforma donde podemos controlar o gestionar toda la parte de pedidos, toda la parte de que se pueda generar un pedido, se pueda gestionar todo este pedido y ser entregado, ¿no? De una manera eficiente. Por una parte está la parte de tecnología para hacer el pedido, QRs, etc. Luego una parte más física, se quieren poner pues, kioscos de autoservicio o el propio punto de venta. Y luego una capa por encima, que es una capa de fidelización, que voy a explicar un poquito más para adelante, que creo que es muy, muy interesante, donde introducimos un concepto de moneda virtual para un programa de fidelización, que la verdad que funciona muy, muy bien. Voy a explicar algunos de los usos. Por ejemplo, un uso es el tema de poder hacer el pedido tranquilamente, sentado en tu asiento, decides, está al final estudiado que si tú tienes tiempo, no estás en la cola con la presión de la gente, tener que pedir, etcétera, si tú estás relajado y pensando lo que quieres pedir, al final tu cesta se incrementa los artículos que acabas pidiendo y esto incluso se podría hacer el pedido antes de incluso de llegar al estadio, ¿no? Entonces tú decides cuándo hacerlo y luego ir a recogerlo una vez está preparado. Esto que hace también en los estadios, que se puedan poner diferentes colas o diferentes zonas para hacer la recogida. Entonces, en los eventos, como hay ventanas temporales reducidas, por ejemplo, el descanso, por un lado, tan solo pagando con el teléfono rápidamente ya haces que puedan haber más pedidos,
se pueda servir más rápido, sino que puedes poner diferentes otras líneas donde los aficionados puedan ir rápidamente a recoger, ¿no? Con lo que el incremento de venta se incrementan los artículos que se pueden vender en esos espacios temporales. Otra de las funcionalidades es el poder hacer el pedido y que te lo lleven bien al asiento o al palco VIP. También algunos recintos lo utilizan para hacer este delivery, esta entrega del pedido a zonas de movilidad reducida, donde le estás dando pues, un servicio mejor a esta zona, que muchas veces es complicado, ¿no? el poderse mover por el estadio. Bueno, esto ya, como comentaba Javier, con el tema de la pandemia, ahora ya lo vemos en multitud de restaurantes, pero es el que tú puedas simplemente escanear el QR, hacer el pago, el pedido y te lo traigan directamente en la mesa o puedes ir a recoger. Hablando de las concesiones, de la zona de restauración de los estadios, siempre pensamos en una zona fija, pero sí que es cierto que teniendo la buena conectividad en el estadio, ya no tiene por qué ser así. Depende del tipo de evento y ahora también con temas de COVID, para poder dispersar a la gente mejor, un punto de venta puede ser cualquier punto del estadio, porque al final, teniendo esa conectividad y teniendo toda la inteligencia en el teléfono, como vemos aquí en la imagen, pues puede ser una persona con sus diferentes artículos en diferentes puntos del estadio, donde la persona con el móvil pues simplemente lo pueda directamente comprar y recibir su artículo, o simplemente que sean puntos de recogida, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente. También, más que artículos en físico, bueno, tenemos otro módulo que es de experiencias. Ya son muchas veces en los clubes ya están haciendo pues, la visita al museo, pero al final esta tecnología también te permite, enlazada con los perfiles de los aficionados, el poder segmentar y enviar promociones y cosas que tengan mayor relevancia. Pues si ha entrado una familia, pues enviarás no sé, el poder hacerte una foto con la mascota, ¿no? O a otra persona diferente, pues en este momento, si tenemos pues, espacio disponible en las zonas VIP, pues intentar incentivar que hagan esa compra para hacer ese upgrade y entrar en estas zonas VIP, también para intentar a futuro, pues, de alguna forma, fidelizar en estas zonas a los aficionados, ¿no? Otra parte, comentaba interesante, otra capa, es el poder a los aficionados que tengan, pues, los abonos, por ejemplo, pues que tengan un trato especial, ¿no? Que tengan que darle todavía más valor a que alguien pues, sea socio de tu equipo, ¿no? Un poco premiar esa fidelidad, pues, descuentos, experiencias, etc. Relacionado con esto y con los programas de fidelización, estuvimos viendo que los programas de fidelización basados en puntos, al final siempre acaba habiendo un poco de confusión de cuánto valen mis puntos, por qué lo puedo cambiar, y al final el uso no acaba siendo todo lo que a los clubes gustaría, ¿no? Entonces, lanzamos el concepto de moneda virtual. Al final, una moneda virtual equivale pues, a €1. Tienes esa equivalencia, por lo tanto, siempre sabes lo que vale. Y eso abre un campo totalmente nuevo. Puedes incentivar a los aficionados de 1000 maneras, ¿no? Si ahora mismo quieres que un aficionado llegue antes al estadio, pues directamente puedes incentivar dándole X de moneda virtual para que venga pues, 2 horas antes al estadio. Y al final tú vas a decidir dónde este aficionado puede gastar estas monedas virtuales, ¿no? Al final, si gratificas pues, ¿no? con 5 de moneda virtual para que venga antes, pues va a estar 1 hora y media allí, donde puede gastar esta moneda virtual complementando con dinero, al final, pues, equivalencia, y al final está comprobado que al final acaba gastando más, ¿no? Al final aquí los casos son infinitos. Voy a ejemplificar con un par de casos, un par de clientes. Trabajamos con los Utah Jazz, la NBA, donde ellos simplemente por cada, bueno, aparte podéis leer aquí diferentes usos, pero uno que recuerdo me parece curioso es que algo tan sencillo es incentivan
devolviendo cada 10 euros de gasto, o en este caso dólares de gasto, devuelven al monedero del cliente en moneda virtual $1. Entonces, este simple hecho ha medido que el cliente acaba también gastando más, ¿no? Otro caso interesante, bueno, no lo he comentado, ellos los Utah le llaman Utah Notes a su moneda, los Orlando Magic le llaman Magic Money. Y un caso interesante, sobre todo también a los equipos, por ejemplo, es poder hacer acuerdos con patrocinadores, ¿no? Dar todavía más valor, hacer activaciones. Ahora, por ejemplo, aquí en fútbol, ¿no? Donde la mayoría de clubes ya tiene acuerdos de patrocinio con marcas de coches, pues un caso interesante podría ser al final segmentar al perfil adecuado para cada modelo de coche y enviar promociones de si vas a hacer una prueba de conducción a diferentes concesionarios X, poderle incentivar dándole moneda virtual. Esto al final abre no solo a aficionados del propio país, sino estas marcas que son globales, a un aficionado que tienes en otro país, también dar la oportunidad a ir a poder ganar esa moneda virtual que luego puede gastar pues, en tu tienda online, por ejemplo, ¿no? Otro punto interesante con los Orlando Magic, con la moneda virtual, es que esta moneda virtual, por ejemplo, los Orlando decidieron que a final de cada temporada expirara. Y eso ha hecho que por varios años seguidos le dieran varios premios de retailer del año, ya que al final del año, pues todas las tiendas al final acaban arrasadas, ¿no? Por al final la gente le queda un residual de ese dinero y siempre pues, complementa para poder gastarlo y comprar, hacer ese consumo. Y como comento, puede ser en las propias tiendas o pueden ser por acuerdos con terceros, ¿no? O sea que el abanico se puede ampliar. Roberto, se nos está... Ah, perfecto, ya acabaste. Sí, ya acabo. Ya. Te iba a decir que se nos estaba acumulando un poco el tiempo, pero perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Si tenéis cualquier otra pregunta, duda, encantado de... Les recuerdo que por medio del chat pueden mandar cualquier pregunta. Al final tendremos una sesión breve con Jorge, así que cualquier pregunta que haya de parte de la audiencia, por favor, mándenla por ahí. Francis, si quieres, vamos contigo para que puedas presentar. Vamos, bueno, primero de todo, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir escenario con estos cracks. Javier ya nos ha puesto por las nubes. Vamos a intentar no dejar la presentación por debajo de las expectativas que ha creado. Entonces, yo soy Francis Casado. Yo llevo 10 años ahora ya trabajando, bueno, desde que montamos TriDigital Venue. De hecho, la compañía se llama Mobile Media Content y hemos desarrollado esta plataforma que se llama TriDigital Venue. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Javier en varios temas. De hecho, hoy voy a utilizar, con su permiso, pues el ejemplo del Atlético de Madrid, como él decía, un ejemplo de transición digital del estadio del Calderón al Wanda Metropolitano. Y, de hecho, lo que voy a hacer es compartir una presentación. Voy a intentar ser breve o voy a intentar hablar rápido, una combinación de las dos, para que podáis tener un poquito una visión de lo que estoy hablando, ¿vale? Vamos a ver, ¿veis mi presentación? Entiendo que sí. Perfecto, Francis. Estupendo. Entonces, como os decía, lo que hacemos nosotros básicamente es virtualizar recintos. Y como decía Javier anteriormente, inicialmente solo hacíamos eso, a posteriori le hemos ido dando todas unas capas de inteligencia, si queréis, o de servicio encima de la digitalización. Pero en esencia lo que hacemos es convertir la información digital que veis a la izquierda, que son planos arquitectónicos, un plano CAD, un modelo BIM, un modelo Revit, y lo convertimos en una representación virtual, que es lo que veis a la derecha. Puede parecer una fotografía, pero es un render interactivo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Con motores de videojuegos. Hemos creado una metodología que nos permite ingestar información técnica y con una serie de algoritmia crear estas imágenes que hay a la derecha e incrustarlas en varios procesos. Os enseño muy rápido qué es lo que estoy diciendo, que esto es un plano CAD que viene de un recinto. Como veis aquí, pues colocamos todo lo que es la información arquitectural a vista de pájaro, que son las sillas, encima del espacio arquitectónico. Generamos toda una serie de volumetrías básicas, como veis aquí. Empezamos a añadir detalles, como la textura del campo, texturas de las gradas,
y a partir de ahí empezamos a colocar todas las sillas de manera automática, así como barandillas, etcétera, etcétera. Esto tiene toda una serie de aplicaciones interesantes, como pueden ser todo lo que es customización en tiempo real, cambio de colores, aplicar logos, identidad corporativa, cambiar sillas en tiempo real, hacer personalización aquí para sponsors, herramientas, como os podéis imaginar, que van más allá simplemente de la simulación, sino de utilizar el entorno 3D para vender activaciones de marca, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, desarrollar toda una serie de servicios como pueden ser detectar espacios para nuevas sillas, como podéis ver aquí en esta presentación, que eso lo hemos hecho con varios clubs. Por ejemplo, el City es uno de ellos en los que le detectamos pues, 55 sillas adicionales que podían llegar a vender. Detectar problemas constructivos, como veis aquí. Esta es, según los planos, lo que vendría y poder proponer soluciones de mejora, ¿vale? Para evitar quejas y problemas derivados. Y aplicar todo esto, pues no solo a los espacios de deporte, sino a todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de evento. Aquí estáis viendo el Etihad Arena en Abu Dhabi, donde tenemos varias configuraciones, desde teatro, Disney on Ice, UFC, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos haciendo esto casi 10 años, como os decía, estamos en 17 países y lo más interesante es que este 3D que hemos hecho se integra con cualquier pasarela de venta, es decir, puede ser una pasarela de venta de entradas, una pasarela premium, un e-commerce, una aplicación móvil, como la gente de Venue Next, etcétera, etcétera. Lo hacemos para todo tipo de recintos. Aquí veis un teatro chiquito en Las Vegas, el Absinte, que es muy pequeño pero es muy bonito. Aquí veis otro en Argentina, el Teatro Colón, que es más majestuoso, más Opera House. Aquí veis la Caja Mágica en Madrid, donde hemos hecho el circuito ATP. Texas Rangers, un recinto también de nueva construcción donde hicimos algo parecido a lo que hicimos con Javier con Atlético Madrid. Un anfiteatro en Colorado enorme, 4.500 sillas. Los Cleveland Cavaliers, franquicia NBA, donde hemos hecho todas las zonas premium nuevas. Circuitos de Fórmula 1, donde trabajamos ya con 7 circuitos del campeonato. Y como os decía, lo más interesante es que la tecnología nos permite utilizar múltiples configuraciones o cambiar el contenido prácticamente on the fly, ¿vale? Aquí veis Staples Center, otro de nuestros clientes. A la derecha veis la configuración de los Lakers, a la izquierda veis la de los Clippers. Realmente ellos trabajan con nosotros para 250 eventos diferentes al año. Tienen desde boxeo, UFC, patinaje, incluso un pequeño circuito de motocross dentro del recinto. Todo esto lo cambiamos en pocos minutos para que puedan ir de un tipo de evento u otro. Este es otro ejemplo, el T-Mobile Arena, a la izquierda UFC, a la derecha Ice Hockey, para que veáis dos tipos de configuraciones. Entonces, de nuevo, el 3D es una excusa que nos permite hacer varias cosas. Y os voy a hablar de 3 muy sencillas aquí, que una es virtualización del recinto, otra es integración con pasarelas de venta de entrada y otra es crear portales de venta personalizados, ya sea para vender espacios VIP o para vender otras experiencias que normalmente en una pasarela de venta estándar no se podrían hacer. Entonces, os explico muy rápido la parte de virtualización con el permiso de Javier. Aquí veis una foto del Wanda cuando estaba en construcción. En este momento, pues Javier y su equipo contactaron con nosotros y nos dijeron, mira, tenemos toda esta información técnica, necesitaríamos pues hacer un modelo 3D y crear un entorno digital para mover a los socios desde el antiguo Calderón al Wanda. Con esta información montamos un primer modelo virtual antes de que estuviera el estadio construido y el equipo de Javier se empezó a pelear pues con todos los asientos del recinto, se podían sentar virtualmente en cada uno de ellos y empezar a ver, por ejemplo, si la construcción era adecuada a lo que ellos querían. Detectábamos, por ejemplo, historias como esta, en la que había pues algunos muros de hormigón que generaban obstrucciones visuales. Aquí controlábamos, por ejemplo, el impacto de las barandillas y simulábamos otros acabados para decidir cuál era el más adecuado. Lo más importante es que como el estadio se construyó en una estructura preexistente, se veía el impacto que tenía esa estructura preexistente en posibles espacios. Esto era una zona premium y se vio, por ejemplo, que era necesario pues, hacer un cambio hacia una estructura de estas características. Una vez validamos o el club validó con la herramienta todo el impacto que tenía la construcción del nuevo estadio, se generó el modelo 2.0 que nosotros llamamos, que ya es el que tiene multitud de detalles y colorido, brillos, etcétera, etcétera. Y se lanzó la oficina de atención al Atlético, donde, como decía Javier, se invitaron a los socios por orden de antigüedad y se les permitió sentarse con unos asistentes, como veis aquí esta señorita, enseñarles la herramienta, entendiendo que el estadio todavía no estaba construido, pero se vendieron los nuevos abonos, las reubicaciones con esta herramienta digital
y se consiguió pues que el grado de satisfacción fuera muy alto. La gente estuvo muy contenta en poder conocer el recinto, en implicarse en el nuevo espacio, en la nueva transición. Aquí veis... Fran, dime. Esto no solamente fue en la oficina de ventas, sino que esto la gente ya venía con los deberes hechos y desde su casa ya venía con sus opciones, que eso es crítico. Perdón que me haya metido, pero me parecía... Sin problema. Sin problema. Como dice Javier, pues había una web de consulta en la que todo el mundo se podía familiarizar con el recinto. Era muy importante hacer partícipes a los socios de cómo iba a ser la nueva construcción, las fases, las nuevas áreas, cómo estaban distribuidos todos los grupos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues fue muy bien tener todo este entorno, tener estos tótems, como veis, de recibir a la gente cuando llegaba al estadio para que pudieran consultar cómo era el recinto mientras estaban esperando. Y este es un poco el aspecto de la herramienta web, como decía Javier, para que la gente pudiera familiarizarse en su casa. Entonces, aquí habéis visto un ejemplo claro de cómo hacer esto con diferentes... Perdón, Fran. Dime. Corto de nuevo. Venga. No mencionaste el box de Hospitality porque el Hospitality es sumamente importante a la hora de la monetización. Y la verdad que habéis hecho ahí increíble porque te metías en un box y tenía todo este sistema, pero absolutamente inmersivo, con lo cual la sensación que tenías para elegir dónde iba a estar tu box de Hospitality la tenías como si estuviera el campo hecho y lo estábamos haciendo en el Calderón. O sea, teníamos un box virtual inmersivo que ellos tuvieron que hacer la adaptación del sistema para que la gente cuando entrara en ese box virtual tuviera la sensación de que puede elegir, ¿no? Exactamente. Había un espacio físico con una proyección en la pared que simulaba la vista al campo real y ahí pues tenían la percepción real de cómo sería su box y podían configurarlo y personalizarlo. Y, de hecho, esa experiencia la hemos extrapolado a otros clientes en Estados Unidos, Texas Rangers o, como os decía antes, los Cleveland Cavaliers han utilizado una aproximación similar para vender todas las zonas premium y ha funcionado bastante bien. Y no cobramos nada por eso, ¿eh? Exactamente. Por eso somos tan amigos, Javier. Entonces, estos como catalanes, veis, de verdad, los catalanes, la pela. La pela. Pues como veis aquí se desplegaron toda una serie de servicios. Era importante para muchos socios que eran predominantemente más mayores conocer cuántas escaleras había hasta mi asiento, si aparco mi coche, cómo de lejos estaré de mi silla, etcétera, etcétera. Empezamos a desarrollar todos estos servicios y la verdad es que la digitalización fue muy, muy buena. Después de hacer esto, os enseño muy rápido que tenemos ya el recinto hecho, hemos hecho este proceso de reubicación, cómo integramos estas herramientas en un proceso de venta de entradas. Pues, como decimos aquí, automatizamos la distribución del contenido y las integramos en un entorno, como veis aquí, por ejemplo, para un teatro que es el Verizon Theater, un teatro de 4.500 sillas, seleccionamos un evento, nos aparece una vista cenital del recinto con todos los sectores disponibles, seleccionamos un sector. En ese sector se carga el inventario de todas las sillas que hay disponibles para la venta de ese evento en particular y cuando selecciono las sillas tengo una visual interactiva de cada una de mis sillas y posteriormente añado las sillas al carrito y procedo a hacer el pago donde la pasarela de compra de entradas ya tiene protagonismo. Entonces, todo esto que parece obvio requiere de la implementación de toda una serie de APIs y de integraciones en cliente bastante complejas, que, como os digo, ya hay 35 plataformas en todo el mundo que utilizan esto. Entonces, os enseño muy rápido qué aspecto tiene para que veáis a qué me estoy refiriendo. Estos son los Rockets y vais a ver en la compra de entradas a lo que me refiero. Vamos a entrar, esto es un recinto ya en 3D en el que seleccionaré uno de los sectores. Se ve el inventario disponible para este entorno, selecciono las sillas y puedo ver en cualquier momento qué aspecto tiene mi silla desde ese punto que he seleccionado y me puede ayudar a decidir si quiero estar ahí o si me quiero mover a otra localidad. Como veis aquí, voy a seleccionar estas de aquí y ahora voy a ver realmente cómo es la visual. Aquí la visual es una excusa, el front-end es lo más importante, reducir el número de clics, ayudar en la comprensión y facilitar la conversión. Entonces, al final los números hablan, mejorar la conversión en un entorno en el que ya de por sí es complicado. Como veis, en un entorno desktop hemos incrementado un 4% la conversión. Para equipos tan grandes como los Rockets o los Lakers es muchísimo. Y lo más importante es en mobile, donde la gente consulta pero no compra. Antes raramente se compraba,
ahora ya estamos entre un 6 y un 7% de conversión y compra en lo que es el recinto per se. Y para acabar, si me lo permitís, os voy a enseñar, voy a parar de compartir esto, os voy a enseñar qué pivot hemos hecho durante la pandemia para llegar a sobrevivir durante este periodo de transición tan complejo. Entonces, gracias al conocimiento que hemos desarrollado del 3D durante todos estos años, hemos creado una herramienta para los clubs que se llama el Social Distance Editor, en el que, como veréis, voy a utilizar Staples Center de nuevo como un ejemplo. Esta herramienta les ha permitido a los propios clubs o los gestores de los recintos hacer simulaciones de distancia social y de configuraciones para sentar a sus abonados durante todo este proceso tan incierto, cambiando los parámetros porque las regulaciones cambiaban. Al principio se tenían que dejar 2 metros entre asientos, luego 1,5 metros, luego 1 metro, luego posteriormente sectores con separación y otros que no. Entonces, lo que hemos hecho es una herramienta, como veis aquí, totalmente web, en la que los propios gestores del recinto se pueden configurar el recinto, aquí se le asignan categorías a cada uno de los sectores y luego se puede ir a nivel de asiento, como podéis ver, y interactuar con todos ellos. Aquí en negro veis todas las filas que se han bloqueado porque o bien se sientan prensa o se sientan los jugadores o se sientan los entrenadores y no hay posibilidad de poner fans. En amarillo veis los premium, en verde veis los de configuración general. Y una vez he configurado mi recinto y le he asignado precio a cada una de las sillas, lo que puedo hacer es lanzar una simulación que vamos a ver aquí. Vamos a hacer una simulación del GSIC. Aquí lo tengo en pies porque es la configuración americana, pero podemos dejarlo en pies y decir que me cree una simulación con separación de 6 pies entre los asientos. Y ahora veréis aquí en tiempo real lo que ha sucedido. Y es que me ha calculado la separación entre las sillas dejando simplemente grupos de 2, que es la configuración por defecto, con 6 pies. Y si quiero hacerlo distinto, yo puedo venir aquí y decir que quiero que mi recinto se calcule, por ejemplo, con un 20% de grupos de 2, un 40% de grupos de gente que se siente en 4 y un 40% en grupos de 6. Y de esta manera voy a alterar esta configuración en tiempo real y, como veis, pues ya ahora ya tenemos grupos de 6, de 2, algunos individuales cuando no hay posibilidad de sentar a gente en grupos. Y como todo esto se genera, como os decía, en tiempo real, podemos exportar aquí en este botoncito un Excel con todos los resultados que se cargue a las plataformas de venta de entradas para que puedan realizar pues la venta de este evento con el distanciamiento social. Esta herramienta ha sido muy, muy útil. 150 clientes en todo el mundo durante pandemia la han estado utilizando para poder calcular cómo realizar esto y no tener que hacerlo a mano. Antes la gente iba paseándose por las gradas con un Excel y con una tablet y tardaban aproximadamente de 48 a 72 horas en crear una configuración. Como veis aquí, hemos creado una configuración en unos 20 segundos. Entonces, con esto me callo. Perfecto. Muchas gracias, Francis. Justo te iba a decir que íbamos a tener que pasar con Javier para poder seguir con el tiempo. Javier, si quieres, comparto yo pantalla para poder seguir con tu presentación. Fenomenal. Lo siento de nuevo, gracias, enhorabuena. Es un lujo escucharos, sobre todo los proyectazos con que trabajáis. Comenzamos con la de tu presentación, ¿verdad? Sí, no, pon la de la mía. Perfecto. Es un poco por así decirlo, la agenda de lo que uno tiene que mirar cuando uno se pone a hacer. ¿Tengo ¿cuánto? ¿5 minutos? Un poquito más, pero sí. Bueno, hacemos hasta y media y ya. Así más o menos somos respetuosos de la agenda de la gente. Vale, bueno, eso no soy yo, quítalo eso, no pasa nada. Esto. Bueno, como yo voy a daros, vais a ver que de lo que hablaron Fran y Roberto, son parte de lo que yo os voy a contar. Yo un poco lo que voy a hacer es que es lo que yo generalmente trabajo. Para que tengáis una idea, en este momento en el proyecto donde yo estoy trabajando va a haber la friolera de más de 50 venues en todo el proyecto. El proyecto donde yo trabajo es un Giga Project. De estos, no sé si habéis escuchado, en Arabia Saudí, que el gobierno está encaminando y vamos a tener que abrir la capital del deporte, la cultura, el entretenimiento y el wellness o la vida sana, que para que tengáis una idea es un proyecto del tamaño de San Francisco. Es más grande que Walt Disney World. O sea que tenemos una mirada transversal muy amplia
dentro de los cuales las dos patas que estuvieron comentando Roberto y Fran son críticas. En esto voy a ser un poco más genérico y específico en un Smart Stadium, donde, digamos, esto es un poco la guía mía a la hora de estructurar un proceso de cómo concebir un Smart Stadium. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es una de las cosas más duras que se pueden hacer, es hacer entender a los directivos y a los dueños que no es que necesiten tener un Fórmula 1, necesitan tener el estadio que necesitan para su uso. El uso puede ser desde una federación de un deporte determinado, ahí veíamos estadios de lo más variado, de lo más variopinto, a estadios enormes como el del Tottenham. Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando uno se sienta con el consejo es preguntarle, señores, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué los queremos? ¿No? Es quiénes somos, por qué nosotros queremos creer en esto, y por qué tenemos que ser relevantes. Esas son las preguntas críticas que van a marcar todo el desarrollo del proyecto. Muchas veces, y yo lo digo por experiencia, y hablábamos antes del pain, el dolor que uno siente cuando habla con los directivos o con los dueños, es que ellos vieron algo en Japón que les encantó y lo quieren en su estadio sí o sí, y quizás en su estadio no tiene sentido. Roberto estaba hablando antes del estadio del Tottenham. El estadio del Tottenham, a mis ojos, en este momento es el mejor estadio de Europa de lejos. Para empezar, es un estadio que son dos estadios en uno. Y es alucinante porque es un estadio que funciona tanto para la NFL, que tiene un programa de necesidades radicalmente diferente al fútbol, y el otro para que juegue el Tottenham. ¿Cómo será que tienen dos campos de juego? Uno que es para el fútbol americano y otro que es para el fútbol inglés, que se mueve, se cambia, y encima tiene la capacidad de poder albergar eventos de un día para el otro, que eso es otra de las cosas. En cualquier estadio, hoy por hoy, que son multipurpose, 7 days a week, es muy difícil no destrozar el campo. Entonces, estos estadios modernos tienen que estar pensados no solamente por el tema digital, sino también para el uso físico, de que una noche puede jugar un partido y al día siguiente puede estar Disney on Ice sin ningún tipo de problema ni en detrimento del campo de juego. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Para qué queremos y cómo podemos diferenciarnos y qué valores van a tener, diferenciales van a tener nuestro estadio para nuestros fans? Y sobre todo, porque los fans están muy bien, pero los fans son 100.000. Y cuando hoy por hoy tenemos audiencias globales permanentemente. Entonces, muy bien el ticketing, muy bien lo que pasa ahí en cuanto a la gente que va, pero de repente tienes con toda la furia 120.000 personas. Con lo cual, es solo 120.000 personas contra millones de personas que van a estar viendo lo que está pasando en ese estadio. Entonces, tenemos que pensar en nuestro estadio, qué tipo de estadio queremos para las necesidades que nosotros tengamos. Una cosa es lo que tienen los Spurs y otra cosa es lo que tiene el mismo Crystal Palace. Son dos tamaños totalmente diferentes, o el Teatro Colón, hablaba antes Fran, en Argentina. Entonces, a partir de ahí, uno define cuáles son los objetivos y la visión. Después tiene que salir a mirar qué hay por ahí. O sea, tenemos que ver, para evitar el efecto de vi algo en Rusia que me encantó porque era virtual y no sé qué, que eso los dueños y los inversores muchas veces lo usan como herramienta de qué guapo soy y qué tipo tengo, o fijaros qué cosa más chula tengo, pero que a los efectos de negocio no sirven para nada. Entonces, convencerlos de que no es necesario tener, por ejemplo, voy a dar un caso de un proyecto que yo he trabajado, querían tener el techo retráctil, o sea, que sea también techado. Cuando a 500 metros en el mismo site se estaba abriendo una arena grande, una arena para 15.000 personas. Entonces, estaba canibalizando los dos venues, pero se le había puesto en la cabeza al dueño, al CEO, que quería el techo retráctil. Esto, aunque no sea tema digital, tiene que ver con la tecnología, porque todo lo que sea una experiencia en un venue físico determinado va a necesitar detrás toda la tecnología posible para sacar el máximo rendimiento. Entonces, eso es fundamental, ver qué está pasando fuera para poder extrapolarlo y llevarlo a tu propio venue.
Después, de identificar, ahora hemos mencionado algunas de los success case o cuáles son las referencias de mercado a nivel de cuáles son las mejores prácticas. Eso es fundamental también para hacer un poco el cherry pick de, bueno, por dónde configuraríamos, cuáles son los componentes estratégicos y a partir de ahí puedes sacar un primer concepto. De ese primer concepto, ahí es cuando empiezas a trabajar con los especialistas, con los Frans, con los Robertos de este mundo, que te van a decir, mira, para este concepto lo mejor es este tipo de solución, etcétera, etcétera. Y para eso GESIC es brutal, porque, como decíamos antes, gente que antes estaba en beta o eran meras prácticas experimentales, hoy por hoy son palancas muy claras a la hora de definir la experiencia dentro de un estadio. Adelante, Andrea. Next. Ok, esto ya es ir un poquito más granular, ¿no? Un poquito más granular. Entonces, para la parte de... Tenemos que hacer la lista de la compra. La lista de la compra es decir, ok, tengo este concepto, quiero hacer esto, este es el concepto base y vamos a manejar todo lo que son los revenue streams, que es por dónde voy a sacar yo dinero, con lo cual hacemos todo el listing. Después, que eso es la parte de cómo voy a monetizar todo lo que vaya a desarrollar en el estadio. Para que tengáis una idea, hay algunos que van a ser activables, otros no. Por ejemplo, el Tottenham Sports, del cual Sanjeev, yo soy bastante amigo y es un tío fabuloso, del Tottenham Sports, que lo mencionaba Roberto. Él me decía, mira, nosotros hoy por hoy tenemos una capacidad de gestionar esto a nivel digital del 100% en función de lo que son las tendencias actuales y lo estamos usando al 40%. El Atlético de Madrid es un estadio que está preparado para ser smart. Hoy por hoy es semi-smart. De a poco se va, porque también, como siempre, nosotros vamos haciendo todo con esfuerzo, pero bueno, de a poco se ha construido pensando en tener un full operational capacity, pero de a poco, teniendo recursos y viendo las necesidades que se van dando, se va agrandando. Pero es muy difícil concebir un estadio absolutamente smart cuando es un estadio, por ejemplo, que también yo conozco a la gente del Man United, porque es un estadio de 100 años. Por eso están ahora todos tratando de reconfigurarlo y cambiarlo, ¿no? Otro de lo tanto que está haciendo el Real Madrid. Pero el estadio del United tiene un intrincado, y Roberto puede decirlo mejor que yo, porque es muy, muy complicado conectar ese estadio, porque tiene mucho recoveco, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y entonces es muy, muy, muy complicado hacerlo smart. El smart te va a dar, de cara a lo que es la fan experience, la conectividad, como bien decía Roberto, y también todo está vinculado. Sin conectividad no hay smart. Somos, como digo yo, tontos stadium, porque no hay conectividad, no se puede hacer nada. Desde lo que es la parte de broadcasting hasta todas las soluciones in-stadium y las off-stadium, porque cuando hablábamos de redes sociales y el efecto multiplicador que tiene el manejo de redes sociales hoy por hoy para fan engagement, etcétera, y lo que se llaman fans-generated content, o sea que los mismos fans son los que generan el contenido que se suben arriba, eso tiene un efecto multiplicador global. Entonces, si no estás bien conectado, no lo vas a poder hacer en real time. ¿Por qué es tan caro el broadcasting o por qué es tan caro son todos los derechos de retransmisión de los eventos deportivos? Ni más ni menos porque la gente lo quiere consumir en el momento que pasa. Cuando terminó el partido ya es antiguo, no sirve. Por eso es tan caro. Una película la podemos ver cuando querramos, pero un evento deportivo se tiene que ver en tiempo real. Por eso tenemos que estar preparados para poder satisfacer todas las necesidades de contenidos y de retransmisión que ese evento conlleva. A ver, por favor. Aquí un poco más de lo mismo, seguimos hablando de ya más de otro tipo de cosas que tiene que ver con la seguridad, con la sostenibilidad. Sostenibilidad es algo crítico ahora. Porque todo empezó un poco como un bullshitting hace años, o sea, como bla, 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 de sí, la sostenibilidad, no sé qué, pero hoy por hoy si no piensas en términos de sostenibilidad, no existes. Ya es algo que está arraigado y sumado a los objetivos que tenemos a nivel global de mejora de la sostenibilidad es crítico, con lo cual a la hora de pensar
un Smart Stadium, tienes que pensar también cómo poder hacerlo eficiente desde el punto de vista energético, de aguas, de recolección de residuos. Ahora lo vamos a ver en el Parque Disney, cómo lo manejan. Entonces, sostenibilidad es un punto crítico, seguridad, absolutamente, pero a su vez, las herramientas digitales nos permiten también tener una de las partes críticas para la experiencia del fan, que es el acceso, hacer un acceso en el cual tenga que ser, como dicen en inglés, seamless, o sea, que donde tú entras y no tienes sensación de que estás pasando ningún control. Eso está viniendo, en algunos lugares es mejor, en otros es más diferente, es más complicado, pero también conlleva una serie de operaciones de logística física para que la entrada al acceso al venue sea absolutamente sin ningún tipo de contacto, contactless. Sigamos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otras de las cosas que son críticas, porque todos nos estamos siempre fijando en qué herramientas son las mejores para tener rastreando el tracking y poder sacar el CRM y mandar push communications para vender ofertas en tiempo real en el estadio. Eso está muy bien, pero para que todo eso pase necesitas tener un buen acceso desde que sales de tu casa, tener que tener un control y un seguimiento de tus fans cuando se están acercando, que a ese fan a través del app del club le puedas decir que hay un atasco en tal carretera y puedas ir por otro. Que tienes que ir a aparcar, por ejemplo, en el estadio de los 49ers, tú tienes, todo está centralizado en una plataforma que ahora os voy a mostrar brevemente porque son figuritas. Habiendo contado esto, ya las otras las tengo contadas. Temas inteligentes, está todo centralizado en una plataforma donde controlas todo lo que pasa en los entornos del estadio en función de la capacidad. Entonces, toda la señalización o la señalética está integrada. Entonces, si una plaza, un lugar de parking se empieza a llenar, automáticamente el sistema lee que se está llenando y te va mandando hacia otro lado. Lo mismo pasa con los puntos de comida, de F&B. Porque no convengamos, por ejemplo, en fútbol, en Estados Unidos el tema del fútbol americano o béisbol es diferente, porque es más un evento largo donde uno puede salir, comer, comprar, pero uno a través de las herramientas electrónicas puede saber si tiene que ir al puesto de perritos en el tercer piso porque abajo se están por acabar, entonces automáticamente te está diciendo, mire, si no quiere hacer cola, vaya hacia el tercer piso. Ese tipo de cosas son las que en este momento hay que tener en cuenta no solo para la experiencia, como dijimos antes, sino que también para todo lo que es la parte del montaje, del contenido de lo que vaya a pasar ahí y sea extrapolable a nivel global. Ay, yo no tengo... Perdón, pensé que estaba pasando yo las estas. Más de lo mismo. Lo que pasa es que ya hemos hablado de temas como la parte de conectividad, como la parte de ticketing. Ahora hemos hablado también de automatización de parkings, de accesos, etcétera, etcétera. Sigamos. Esto ya lo hemos tocado, energía y agua, toda la parte de sustainability y la parte de transporte. La idea es que la gente venga con menos coches, que sea lo más fácil posible. Ya a nivel comercial estamos hablando y estamos trabajando en temas de alianzas estratégicas con Ubers o nuevos formatos de movilidad, o de repente nosotros aquí en Qiddiya ya estamos hablando de coches no tripulados, estamos hablando con GM, estamos hablando con Toyota, estamos hablando, son los líderes en todo lo que es navegación no tripulada, o sea, que venir directamente con coches que se manejen solos. Eso es lo que estamos hablando puntualmente ahora, yo en este nuevo proyecto. Sigamos. Creo que este ya está, ¿no? Ya está, Javier, si quieres, vamos un poco justos. Tenemos 2 minutitos más para... 2 minutos. Creo que esto era interesante porque aquí ven todo el menú. Esta es la carta a los Reyes Magos. Cuando te sientas a pensar, esta es la lista. Bueno, esto lo he mencionado por arriba. En definitiva, Walt Disney World es como un estadio, es un parque temático más pequeño, pero es un parque temático en definitiva, donde aparte se da la misma casualidad de que todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo. Entonces eso hace, bueno, ahí Roberto es un experto porque todo el tema de pre-ordering y de venta de food and beverage, las herramientas que tiene VenueNext son perfectas porque te ayudan a no estar haciendo colas sino esperar. Como decía antes, hay temas para tener un acceso cómodo para los fans, es
tiene que empezar desde la carretera. Walt Disney World, por ejemplo, está conectado con la policía, que esto tiene que ver con el Smart City, cómo se conecta con el Smart City, donde hay un registro de matrículas en las cuales tienen gente que si tienen antecedentes penales, los para la policía antes de que lleguen. Con lo cual, eso favorece de que la gente pueda acceder de una manera segura y sin mayores atascos. El atasco, como veis ahí, el acceso, perdón, eso es un wristband, que esto Disney fue pionero, fue de los primeros, ahora es más fácil porque con toda la tecnología de teléfonos se puede hacer de una manera más cómoda, pero esto es una tecnología en la cual no hay ningún tipo de contacto a la hora de entrar a los parques. Y a su vez, bueno, esto podríamos hablar 3 horas, que no voy a hacerlo, pero vamos a centrarnos solamente en el feature del acceso. A su vez, cada vez que uno tiene ese brazalete, queda registrado en la base de CRM, que a su vez pueden seguir hablando durante toda la estancia de ese cliente, ofreciéndole cosas en función de por dónde se movió y qué consumió. Después vamos a la parte de Guest Relations, que está todo digitalizado para poder tener una charla en tiempo real con la gente que visita los parques. La conectividad, tienen como 2, 3 apps, que una es para comidas, que también, por cierto, VenueNext es uno de los principales proveedores de soluciones digitales para Walt Disney Parks and Resorts. Toda la parte de experiencias también te ayuda para poder hacer otro tipo de experiencias con un upsell, porque en cuanto estás visitando los parques te van mandando mensajes de que hay experiencias con las cuales puedes comprar en modo VIP y que puedes, con lo cual generas más ingresos. Y después también tienes que crear a través de diferentes herramientas digitales un producto mucho más logrado. Siguiente. Este es uno de los babies de Roberto. Esto es maravilloso, es el estadio de los 49ers. Pásalo a la siguiente. Donde aquí, como ven, me repito, pero bueno, una cosa es la teoría, porque estamos hartos también de que vengan proveedores que dicen, no, es que yo tengo este sistema, no sé qué, no sé cuánto. Lo primero que le preguntas es, ¿y tú hiciste algo de todo esto que me estás vendiendo? Bueno, no, es que hicimos con Azerbaiyán una prueba en un teatro. Le digo, no, me estás vendiendo que quieres conectar el Bernabéu o Wembley y tu prueba ha sido en un estadio pequeño. Ponme, please, la última y ya me callo la boca. Déjame esa solamente. Anterior. Andrea. Vale. Después vuelvo a repetirme. Acceso, ya conté lo que era. Sostenibilidad también. Fijaros ahí en conectividad, cómo hay debajo de los asientos están las repetidoras de Wi-Fi para que sea una conectividad limpia y fácil. Y después toda la parte de Food and Beverage, que ya también lo hemos tocado. Y ya me callo. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por todo esto. Ya vamos un poquito excedidos de tiempo, pero espero que les haya gustado mucho a todos los speakers que nos dejaron tanta información el día de hoy. John, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Teníamos un tiempo de preguntas y respuestas, pero por el tiempo, si por favor, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta específica que le quisiera hacer a cualquiera de nuestros panelistas, háganmelas llegar a través de John y sin ningún problema se las contestaremos por correo o por cualquier medio que sea necesario. John, muchas gracias, Javier, Roberto y Francis, por estar aquí. Y John, te cedo la palabra para poder despedirnos. No, brevemente, porque como dices, vamos pasados de tiempo. Gracias a los ponentes por sus brillantes presentaciones. Creo que ha sido de mucho interés y seguramente habrá que repasar la grabación para poder atender a todo lo que han planteado. Y gracias a los oyentes y al GESIC por la organización. Y bueno, el viernes que viene nos vemos con temática de, creo que es streaming. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y como dice John, nos vemos el próximo viernes.